Muy buenas a todos los amigos y hermanos que nos ven en estos momentos. Le damos las gracias por la gentileza de su sintonía y les invitamos para que disfruten un video más. Vamos a estudiar, a continuar con el estudio. Vamos a continuar con el estudio, la bella enseñanza de la Biblia, que se llama Estudio Bíblico para el Hogar. Este es el libro. Estamos leyendo la versión 1962 porque entendemos que tiene menos cambios y queremos ver en detalle todas las cosas como son. Están invitados, le damos la gracia a Dios por este privilegio de que nos permite estudiar su santa palabra una vez más. En el nombre de Jesús le pedimos que nos dirija y que mande su Santo Espíritu para que pueda, pues, guiarnos a través de este estudio. Así que es una bendición especial poder estudiar la Santa Palabra. Y vamos a comenzar de una vez, vamos a compartir pantalla porque no es tan largo el estudio, pero se puede alargar dependiendo de las cosas que nosotros, de alguna manera, pues, el tiempo que nos tomemos viendo alguna explicación. Y vamos a pasar de una vez a la primera pregunta que ustedes y yo podemos ver ahí en pantalla. Dice, ¿por qué iluminación espiritual debe orar cada persona? ¿Por qué iluminación? Vamos a ver el texto bíblico. La iluminación es la claridad que tú debes tener para tú poder entender el plan de Dios, el plan de salvación. Mira cómo dice aquí en Salmo 119, 110, perdón, 18, 119. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. O sea, debemos pedir que Dios nos abra los ojos espirituales, los ojos del entendimiento para poder, según vayamos escudriñando, ir aprovechando, ¿no? De ese tesoro espiritual que está en la palabra de Dios. Pasamos al 11. Ese 10 fue el que leímos en el último video que hicimos. Vamos a pasar al 11. Hoy tocaría del 11 en adelante. Y vamos a enfocarnos un poquito más aquí ya para ver los textos. Porque dice la 11, ¿por qué don espiritual oró el apóstol Pablo? Don espiritual. Es importante que entendamos que nosotros no tenemos todos los dones. Nosotros tenemos, hay personas que pueden tener varios dones, hay personas que pueden, qué sé yo, hacer muchas cosas, son multidones, pero no todo el mundo tiene todos los dones. A veces hay personas que nada más tienen un solo talento, un solo don. Entonces, a veces hay personas que están confundidas, que tienen un solo don y quieren tener otro, pero no tienen el don para hacer otra cosa. Por ejemplo, eso pasa mucho. Hay gente que no puede predicar. Porque cuando predica lo que hace es que no sabe cómo presentar el tema. Un ejemplo. Eso no quiere decir que no puede hacer nada esa persona. Quizá esa persona sabe cantar, pero quizá está enfocándose en predicar y la predicación no le va. Quizá cuando predica salta, habla de cosas que no tienen que ver con el tema, se sale del orden. Eso puede ser, porque el que tiene el don de predicar, aunque no haya ido a la universidad o haya ido a un curso para organizar los temas, el Espíritu Santo le va a permitir que predique en orden y de una manera que alcance. Pero si la persona no tiene ese don, si el Espíritu Santo no te da ese don, Él no te va a usar en algo que Él no te ha dado. Entonces, pero hay gente que saben cantar y canta muy bien, pero tal vez no lo saben. O hay personas a veces que no saben cantar, no saben tampoco predicar, pero saben orar bien. Y cuando oran, pues conectan la adoración con Dios más rápido que otro que quizás sabe predicar o quizás sabe cantar. O sea, aquí está diciendo por qué don espiritual oró el apóstol Pablo. Hay muchos dones. Sin embargo, como esto no es una clase de dones, sino siguiendo lo que dice el estudio, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Está diciendo entonces que se puede orar por los dones que uno no tiene y orar hasta que Dios te lo dé, si Él tiene que te lo va a dar. Pero en este caso, Él no está hablando de otros dones, sino, mira lo que está diciendo, espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Esto no es, tenemos que entender un poquito que no nos están llamando para que presumamos que conocemos a Dios, porque esto es un problema también que se presenta en la iglesia. Hay personas que son presuntuosas, piensan que tienen algo o que son algo que realmente no son. Pero aquí está diciendo claramente que oremos para que Dios nos dé sabiduría. O sea, para que nosotros podamos tener la sabiduría. No presumamos que tenemos sabiduría, sino que lo demostremos. La sabiduría tiene que ver mucho con cómo tú vives, qué tipo de vida tú llevas, porque la sabiduría se comienza mostrando por ahí. Ok, entonces, sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. La revelación del conocimiento de Dios es poder entender a Dios a través de su santa palabra. Eso es lo que se está diciendo ahí, que podamos estudiar la palabra con el fin de conocer a Dios. Y ese conocimiento luego nos ayuda a enfilarnos bien en el camino de la salvación y podamos guiar a otras personas. Dije que no lo iba a ir subiendo para que no se enfoquen en las preguntas. Tenemos hasta la 13 ahí, pero yo voy a dejarla ahí para ir subiéndola una a una. Dice la 12: ¿bajo qué condiciones se promete el entendimiento de las cosas divinas? Y aquí dice que en Proverbios 2 3 al 5 dice lo siguiente: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Que mira lo que dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2 3 al 5. Y estamos hablando claramente que se llama, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, diere tu voz. Se está diciendo, si tú pide a Dios por la inteligencia, pero tienes cuidado para ser prudente, porque básicamente es lo que está diciendo, ya la prudencia, dile tú, o sea, que tú te dedicas a ser prudente. Si como la plata la buscares, ¿qué buscar? A la inteligencia, pero recuérdate que está hablando de la inteligencia espiritual, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea que es una lucha constante y personal en la que entonces vemos que es una lucha constante y personal en la que estamos envueltos. Debemos tratar por todos los medios de meternos en la palabra de Dios y ir estudiando, ir tratando de cambiar las cosas que debemos cambiar. Entonces pasaríamos a la 13, que dice: ¿qué gran bendición confirió Cristo a sus discípulos después de su resurrección? ¡Qué gran bendición! La respuesta está en Lucas 24:45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24:45. O sea, todo lo que Cristo hizo allá lo hace ahora también. Es abrir el entendimiento. Pero ¿cómo se abre el entendimiento? No se puede abrir si tú no estudias, si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú no la lees, si tú no te preocupas por hacerla parte de tus hábitos. Que ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros no nos dedicamos a hacer muchas cosas. Somos multitareas y espiritualmente no somos ni una tarea, no hacemos ni una tarea. O sea, el cristiano debe por la temprano tratar de estudiar la palabra de Dios, tratar de entenderla, tratar de ponerla en práctica, tratar de cambiar, tratar de dejar que la palabra te cambie. Y sabemos claramente que la mayoría, pues no hacemos eso. La gran mayoría, lo que nos interesa es simplemente agarrar y pasar rápido por la Biblia para decir que la ley o algo así por el estilo. De hecho, hay muchos hermanos que ni siquiera leen los folletos de escuela sabática, ni los libros del Espíritu de Profecía, o los libros del Espíritu de Profecía, ni mucho menos los libros de escuela, los folletos de escuela sabática. Y eso hace que uno esté tambaleando, porque el verdadero cristiano debe leer la Biblia, debe leer los libros del Espíritu de Profecía,
debe leer su folleto, debe leer algún devocional que tenga y debe, además de eso, pasarle esa información a otra persona, buscar la manera, que no le va a pasar todo, pero por lo menos una pequeña ayuda. Entonces, fíjate bien, la pregunta 14 dice, ¿qué seres de orden superior al hombre desean estudiar las verdades reveladas en el Evangelio de Cristo? Y aquí te da primera de Pedro 1:12 que dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles les llama profundamente la atención el plan de salvación. Les llama profundamente la atención las maravillas que Dios está haciendo para salvar a los seres humanos, para ellos poder entender toda la perfección, para ellos poder de alguna manera aportar un granito de arena en el plan de salvación. Pero nosotros no le hacemos caso a nada de eso. La Biblia andan al por mayor y al detalle de casa en casa. La gran mayoría no se detiene a ponerle atención a lo que dice las sagradas escrituras, pero te está diciendo que los ángeles y los mundos que nunca cayeron, podemos decirlo sin temor, están deseando poder ver el resultado final de lo que va a suceder aquí. Por consiguiente, entonces ellos tienen deseo de saber lo que está pasando aquí. Básicamente, porque en algunas partes se nos dice en el Espíritu de Profecía que nuestro pequeño mundo es el libro de texto para el universo. Es la lección que ellos están estudiando. Entonces, está interesante esto. Los ángeles desean poder entender todas las cosas que nosotros estamos llevando y realizando aquí. ¿Qué se promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué se promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver, la respuesta está en San Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. O sea, ¿qué se promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, se le promete que va a poder reconocer a Cristo, que todo lo que Cristo decía tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque la pregunta es, ¿qué se promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? Y la respuesta es, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, tú tendrás la oportunidad de saber si lo que tú estás leyendo en la Biblia, la doctrina, es de Dios. O si cuando Cristo habló, habló por su propia cuenta. No son preguntas tan difíciles. Fíjate bien, esto es un estudio de preguntas con respuestas sencillitas, simplemente. Dice el 16, ¿cómo reprendió Cristo a aquellos que, aunque familiarizados con la letra de la... Oye, la pregunta es, ¿cómo reprendió Cristo a aquellos que, aunque familiarizados con las letras de las Escrituras, no las entendían? Jesús le dijo que erraban. En esta cita de Mateo 22:29, Jesús le dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, cuando una persona solo lee las escrituras, pero no la entiende, ¿verdad? Solamente entiende las letras, simplemente es una persona que está equivocada porque está errada, errando, dice, errar, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, lo que vemos claramente es que mientras mejor estudiamos las escrituras, mejor se nos pone el asunto, mucho mejor, porque podemos entender la voluntad de Dios más fácilmente. La pregunta 17, ¿qué pueden hacer las escrituras por aquel que cree en ella? ¿Qué pueden hacer las escrituras por aquel que cree en ella? O, bueno, exactamente. Dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. O sea, ¿qué puede hacer las escrituras? Dice que te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús.
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Exacto, te hacen sabio para la salvación. Esto es importante que lo entendamos bien. Las Santas Escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. 18. Dice la número 18. Cuando el joven rico preguntó por las condiciones de la vida eterna, ¿a qué dirigió Jesús su atención? Cuando el joven rico preguntó por las condiciones de la vida eterna, ¿a qué dirigió Jesús su atención? Dice Lucas 10:26. Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:26. Entonces dice que Cristo lo llevó a las escrituras, a la palabra de Dios, a la ley, la ley era los 5 libros de Moisés, básicamente, a la ley, como está escrito. Y ahí todo el que ha leído eso sabe que va a hablar de los mandamientos, de los 10 mandamientos que se encontraban en Éxodo 20, del 3 al 17. Cuando pasamos a la 19, dice la 19, ¿a quién declaró? ¿A quién declaró Jesús bienaventurados? Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:29. Estamos viendo entonces que guardar, escuchar la palabra de Dios y guardarla nos ayuda y nos da una bienaventuranza. Esto está interesante, que son textos que sirven para nosotros poder acercarnos más a la palabra de Dios. Cuando vamos, muy bien, pasamos a la pregunta número 20 que dice, ¿qué dijo Cristo con respecto al libro de Daniel? Cristo dijo algo con respecto al libro de Daniel. Y la respuesta está en Mateo 24:15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24:15. O sea, está hablando entonces de que Cristo tomó en cuenta al profeta Daniel y dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, está diciendo el texto que Cristo está recomendando los libros de los profetas, porque está diciendo que pongan atención a algo que dijo Daniel que iba a suceder. Así hoy en día también se nos recomienda poner atención a todos los libros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que ya pasó es para nuestra enseñanza, para que aprendamos, y lo que no ha pasado es para que estemos alerta y podamos eh, vencer al enemigo de Dios cuando se presenten los problemas que se esperan. La pregunta 21 dice, ¿qué otro libro de la Biblia es especialmente recomendado para nuestro estudio? Bueno, además del libro de Daniel, también aquí vemos Apocalipsis 1:3 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, el libro de Apocalipsis es al que se refiere, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 1:13. Estamos hablando entonces que Cristo le dijo a la gente que ponga atención a la palabra de Dios totalmente, pero especialmente al libro de Daniel. Al libro de Daniel le dijo, ponga atención al libro de Daniel porque hay algo que está para el futuro que viene y está en el libro de Daniel. Para eso hay que leerlo y estudiarlo para tú estar claro en qué es lo que te está diciendo el libro de Daniel. Y luego también te dice, bienaventurado el que lee, hablando de Apocalipsis, y te está diciendo también que el tiempo está cerca. Por consiguiente, el libro de Apocalipsis debe tener importancia vital para el fin del tiempo en el mundo espiritual. Así que, hermano, estamos viendo claramente todas las cosas que se nos aconsejan en esta parte de esta lección. Recuerda que esta es la segunda parte. La primera parte ya está el video cuando comenzó la lección. Hoy estamos de la pregunta 11 en adelante, aunque comenzamos en la 10.
para repasarla, pero tú puedes Vamos a ir leyendo algo parecido a un poema que fue escrito y vamos a ir analizándolo lo más breve que se pueda para no tomar mucho tiempo porque según veo un poco largo. Se titula ¿Cómo lees tú? ¿Cómo lees tú? Es un llamado para que tú pongas atención para ver cómo es que tú lees la Biblia. Vamos a ver. Dice, es una cosa leer la Biblia entera, es una cosa, es algo, no está mal leerla entera, no está mal, pero vamos a ver qué dice el poema. Otra es leer para aprender y hacer. Si tú la lees entera, pero tu fin no es aprender y hacer, no vale de nada. Básicamente, eso es lo que se nos está diciendo aquí. Hay personas que agarran la Biblia para leerla entera y te hablan de leerla entera, pero no hacen lo que dice la Biblia, no viven como dice la Biblia. Dice, algunos la leen con el fin de aprender a leer, pero, pero al tema apenas prestan atención. Algunos la leen para aprender a leer, pero, o sea, lo importante es que aprendí a leer, pero no ponen atención para nada, no le importa esa parte de poner atención, porque lo que quieren es aprender a leer, aprender cómo se lee, gramática quizás, expresiones, palabras. A veces eso pasa cuando uno la estudia en otro idioma, que uno quiere aprender el idioma y como tiene conocimiento en la Biblia, pues de alguna manera la Biblia sirve para ese fin, porque a mí me ha pasado eso, que cuando estudiaba, me gustaba leer para aprender el idioma. Y eso no es malo en sí, pero si te enfocaste, si tu atención la enfocas en eso, no vale la pena porque vas a pasar por alto las enseñanzas espirituales. Algunos la leen como deber, una vez por semana. O sea, yo voy a leerla una vez a la semana. Voy a sentarme a leer un poco. Pero también hay uno que lo hace en diario, voy a sentarme pero es por deber, por deber. Y no es malo que tú sientas el deber. El asunto es que no puede quedarse el deber y deber solamente, sino que se debe buscar ir más allá del deber. Pero ninguna instrucción de la Biblia buscan, o sea, por deber, pero sin querer ser instruido por la palabra de Dios. Mientras otros la leen con poco cuidado, sin importarle cómo la leen ni dónde. O sea, no le importa lo que están haciendo con la palabra de Dios, porque en verdad, fíjate que para leer la Biblia debe estar en un sitio tranquilo, un sitio donde haya paz. No puedes sentarte en un colmadón a leer la Biblia porque no hay una influencia clara del Espíritu Santo para ayudarte a entenderla. Entonces tú no puedes leerla en un momento en que está viendo otra cosa, está viendo un programa de televisión, está viendo, estudiando una materia de la escuela. O sea, la leen con poco cuidado y eso es algo que lo hacemos muchas veces y tenemos que de dejarnos guiar de la palabra de Dios y de los consejos que se nos dan. Algunos leen para ganar reputación. Es una persona estudiada de la palabra de Dios. En las redes yo veo eso mucho, que hay personas que se jactan de que estudian mucho la palabra de Dios y de que están aprendiendo mucho, pero solo quieren el reconocimiento, mostrando a otros cómo pueden discutir, mientras otros la leen porque sus vecinos lo hacen. O sea, si fulano lo hace, yo lo voy a hacer también. No porque le interesa, esto es lo que está tratando de decir esta lectura. Para ver cuándo, para ver cuánto tardan en leerla completa, o sea, solamente midiendo el tiempo en que se lee, no le interesa de verdad aprender. Algunos la leen por las maravillas que tienen, como David mató un león y un oso. O sea, se sorprenden por las cosas grandes que hay. Pero fíjate bien, hay muchos que la leen para desmentirla, para decir que eso es mito, que eso es falsedad. Pero fíjate que aquí dice, como David mató a un león y un oso, es una hazaña sorprendente, que hubo una guerra y que tanto murieron. O sea, tenemos la mente cinematográfica y por esa razón nos impresionan este tipo de cosas y queremos, pues de alguna manera, eh,
utilizarla en nuestra mente o tenerla en nuestra mente, mientras otros la leen con esmero inusual, esperando encontrar contradicciones ahí. Esto es lo que estaba diciendo. Hay personas que la leen para buscar falta, especialmente hay personas que son enemigos de la palabra de Dios, enemigos abiertamente y estudian la Biblia para señalar las cosas que ellos no entienden como posible, como falta de veracidad en la Biblia. Algunos la leen como si no les hablara a ellos, sino al pueblo de Jerusalén. Eso hay personas esto es para personas que a veces están fuera totalmente del orden bíblico, que piensan que tienen un nivel espiritual más alto que los demás, que están mejor que los demás, y que todo lo que la Biblia está diciendo no es para aplicárselo a ellos, porque ya ellos son perfectos, ya para ellos, todos los que los rodean en términos espirituales, en la iglesia, en su casa, en el vecindario, eh, todos ellos de alguna manera están por debajo. Esa persona es superior en su mente a los demás. Y eso es básicamente lo que está diciendo esto aquí, que es para el pueblo, no para mí. Déjame estudiarla para el pueblo. Déjame estudiarla para darme cuenta de lo que al pueblo le falta, pero no para mí. Uno la lee con los lentes del Padre sobre la cabeza y ve las cosas tal como su padre decía. Algunos leen para probar un credo adoptado de antemano. Por lo tanto, entienden muy poco de lo que leen, pues cada pasaje del libro lo fuerzan. O sea, lo mismo, aquí estamos repitiendo una idea de que hay personas que leen un credo, tienen una creencia. Vamos a simplificarlo para que cualquier persona entienda la idea más clara. Yo tengo una idea, eso pasa en el mundo religioso. La mayoría de las iglesias, los teólogos, toman sus ideas y la encajan dentro de un texto bíblico y forzan el texto para poder hacer las cosas a su manera. Por ejemplo, el asunto del sábado. Cuando tú ves que el sábado está en Génesis capítulo 2 del 1 al 3 comenzando como punto de partida y que señale a la creación, ninguna persona que escucha ese texto debería tener problema para entenderlo. Pero debido a que ya tuvieron un preconcepto que le enseñaron cuando te hablan de ese mandamiento, se olvidan de lo que dice la Biblia y quién fue que habló en Génesis cuando se santificó el sábado. Si la gente fuera tan seria cuando lee la Biblia como hacen creer, dijeran, no, pero si fue Dios que santificó y bendijo, no hay ninguna razón para que nosotros estemos adorando en otro día o tomando en cuenta otro día o en una iglesia donde no acepten o no se acepte que se adore ese día. O sea, estamos hablando claramente de que esta lectura está interesante. Vamos a continuar para hacerlo encajar con ese fin tan importante. Algunas personas leen, vamos a subir esto aquí, ya llegamos a lo que sería el fin aquí. Ok, entonces dice, algunas personas leen como a menudo he pensado, para enseñar el libro en lugar de ser enseñado. Algunas personas leen como a menudo he pensado, para enseñar el libro en lugar de ser enseñado. Esta sí está fuerte porque está hablando de aquellas personas que leen la Biblia, pero en su mente quieren enseñarle a la Biblia. Se hacen preguntas de por qué esto es así o por qué esto es así y que debe ser así o debe ser así. Entonces, quieren cambiar. En su mente ellos dicen que la cosa es como ellos dicen. No tienen la fe, la paciencia, la esperanza y deben entender para poder interpretar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, estamos viendo que este poema está interesante porque nos está diciendo que debemos no enseñar a la Biblia, sino dejarnos enseñar
por ella. Dice, y algunos hay que la leen por despecho. Temo que haya pocos que la lean correctamente. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios sin el respeto que merece, sin la intención que debe tener, cuando tú la lees por complacer deseos que no tienen que ver nada con los deseos de la palabra de Dios, cuando tú la lees buscando cómo hacerle daño a otra persona, cómo enseñar a otro cuando tú no te puedes enseñar, cuando tú buscas citas bíblicas en la Biblia para contradecir a otro y cuando no encuentras cita bíblica en la Biblia, busca el manual o hace esto, simplemente está diciendo ahí que hay un problema y que tú no quieres ser enseñado. Lo que te interesa es salirte con la tuya y eso es lo que se le llama despecho. Cuando tú lees, haces las cosas sin el fin apropiado, pero sin la sinceridad que debes tener, pero con la malicia o la mala intención de, alguna manera, contradecir a otros. Sigue diciendo, pero léela con oración y verás. ¿Cómo es que se debe leer? Esto sí es interesante aquí. ¿Cómo es que se debe leer? Con oración. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Con oración. ¿Y qué va a suceder? Y verás. Ese verás significa verás las cosas maravillosas que pueden suceder en tu vida si tú la lees de corazón. Aunque los hombres se contradigan, las palabras de Dios concuerdan. ¿Qué hace la palabra de Dios? Concuerdan, pues lo que escriben, lo que escribieron los primeros profetas de la Biblia, encontramos que Cristo y sus apóstoles lo citan, o sea que hay concordancia. El espíritu de un profeta está sujeto al espíritu del otro en cuanto a la inspiración, en cuanto a lo que se dice. Cristo cita las cosas que decían los profetas, o sea que hay un orden. Así que no confíes en ningún credo que tiemble al recordar. Aunque los hombres se contradigan, la palabra de Dios concuerdan. Oye, esto es interesante. Los hombres nos contradecimos, pero la palabra de Dios concuerda. Pues lo que escribieron los primeros profetas de la Biblia, entonces encontramos que Cristo y sus apóstoles lo citan. O sea que hay una combinación, hay una concordancia. No hay uno que habló por aquí, otro habló por allá, uno dijo una cosa aquí, otro dijo otra cosa allá. Concuerdan. Así que no confiéis en ningún credo que tiemble al recordar lo que ha sido escrito por uno y verificado por todos. Así que hermanos, esto ha estado bien interesante para nosotros, pues esto ha sido muy interesante para nosotros. Hemos, digámoslo así, hemos aprendido algunas cosas importantes de la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que ser sinceros es pedirle a Dios que nos ayude a entender su santa palabra. Debemos hacerlo. Estamos en una situación difícil, en un tiempo difícil donde Satanás va a atacar por todas partes, por toda dirección. Y la palabra de Dios es la única garantía, es lo único que nos puede ayudar en todo momento de dificultad. Entonces, por esa razón, estamos invitando a todo el que está oyendo en estos momentos de alguna manera que sea sincero en cuanto a su búsqueda de la verdad, que sea sincero en cuanto a su salvación, que busquemos en la palabra de Dios con oración todas las cosas que hagamos, que podamos dedicarnos a estudiar su santa palabra, que podamos dedicarnos a hacer su voluntad. Es importante que entendamos eso. Estamos preparándonos por un problema que viene, finalmente una crisis que, bueno, pues podemos decir que realmente pues va a de alguna manera podemos estar seguros que va a dañar gran parte de este planeta. Pero nosotros podríamos ser dañados en esta crisis si no estamos aferrados a la palabra de Dios. Dios nos bendiga y permita que en lo que hemos estudiado ya de este hermoso libro, podamos ir recuperando ese conocimiento, ese deseo espiritual
de dedicarnos a trabajar para Dios, de la forma que sea, como quiera, porque esto es lo que importa es que trabajemos para Dios. Entonces, el problema es si no estamos haciendo nada, si estamos perdiendo el tiempo, si estamos viendo muchas películas, si estamos viendo muchas novelas, si estamos viendo mucho Netflix y no nos estamos dedicando a hacer las cosas que hay que hacer, porque despertemos, despertemos. Esto es un llamado a despertar y debemos ponerle atención a esto. Así que Dios te bendiga una vez más y esperamos que en el próximo video, pues sí, vamos a seguir analizando otros temas que tú lo puedes utilizar para beneficio, para tu beneficio espiritual. Entonces, hermano que me escucha, hasta aquí hemos llegado en este video. Dios te bendiga y permita que podamos prepararnos de una forma apropiada y que podamos seguir aprendiendo más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Será hasta un próximo video.